Cuarto de hora, el programa semanal de Cadal TV sobre actualidad latinoamericana e internacional redondea sus primeros 100 programas. Gracias Gabriel Salvia y Lisette Kugler por la confianza y gracias a ustedes, nuestra audiencia, por el acompañamiento y el crecimiento constante en YouTube y en Spotify. Vamos por apenas el número 100, que sean muchos más. Dicho esto, más son las novedades que nos ofrece este año, 2024, con un test de estrés para el sistema democrático por la cantidad de elecciones. Casi medio mundo irá a las urnas y también por el impacto que podrían tener en ellas y en las sociedades en general los conflictos en curso. En especial el de la Franja de Gaza, después de la masacre cometida por el grupo terrorista Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023, y el de Ucrania, una supuesta operación militar especial de Rusia que iba a durar menos de una semana y lleva casi 700 días desde el 24 de febrero de 2022. En el año de las urnas y las armas, como se nos ocurre llamarlo, se acentúa la erosión de las normas internacionales y también la incertidumbre, la multiplicidad de conflictos, incluidas las guerras en Yemen, Sudán y Siria, entre otros países, es la mayor desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto, Iberoamérica tiene una novedad. Javier Milei, el presidente disruptivo de Argentina, en vísperas de elecciones en Venezuela y El Salvador, en las antípodas ideológicas el uno del otro. Un cóctel explosivo realmente el que nos presenta este año. Y bueno, para ir viendo o para vislumbrar qué es lo que puede ocurrir, estamos con Aníbal Pérez Liñán, que es profesor e investigador de ciencia política y de estudios globales de la Universidad de Notre Dame. Su trabajo se centra en temas de democratización, instituciones políticas y Estado de Derecho en nuevas democracias. Aníbal, año conflictivo, ¿cómo lo ves? Hola Jorge, muchas gracias por invitarme al programa. Es un placer estar con ustedes en la 100ª edición de Cuarto de Hora. Muchas gracias. Sin duda es un año conflictivo, como bien decías, es el año de los votos, pero también de la guerra, ¿no? Y es un contexto en el cual la erosión de las normas democráticas se está manifestando en todo el mundo, pero también tenemos algunas buenas noticias y creo que siempre hay que rescatar eso. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cuál es el vaso medio lleno que hay que ver? Bueno, tenemos claramente esta percepción de que la democracia está en un proceso de erosión en todo el mundo y ciertamente esto es verdad, pero este proceso no es unilateral y no es irreversible. Yo siempre quiero enfatizar esto. Hemos visto el año pasado, recientemente, que en Polonia el partido que gobernaba, que controlaba el poder y que parecía imbatible, que parecía haber establecido un régimen cuasi autoritario que era irreversible, realmente perdió las elecciones y la antigua coalición de centro-derecha volvió al poder en una reversión de este proceso de erosión democrática. En América Latina, si todo sale bien, y creo que va a salir bien, el presidente Arévalo debería asumir el poder en Guatemala en unos pocos días. Entonces, no todas son malas noticias y esto siempre es importante destacarlo. ¿Hay elecciones que pueden definir guerras o guerras que pueden definir elecciones? Bueno, ciertamente en los contextos democráticos hay elecciones que pueden definir el curso de una guerra o la orientación del gobierno a una guerra, ¿no? Ciertamente la situación en Israel hoy en día, en donde Netanyahu tiene una posición guerrerista y con una gran oposición, una gran resistencia de la opinión pública desde hace tiempo, es un caso muy claro de eso. Pero por supuesto algo que siempre tenemos que recordar es que las guerras no tienden a ocurrir entre democracias, tienden a ocurrir entre democracias y regímenes autoritarios o entre regímenes autoritarios. Entonces las elecciones pueden tener un efecto sobre las guerras, pero la iniciativa alrededor de las guerras va mucho más allá. ¿Cómo ves la América Latina en particular? Hay elecciones en dos países que están en las antípodas, uno en la izquierda y el otro en la derecha, por decirlo de algún modo, Venezuela y El Salvador. Y curiosamente, los dos regímenes van por el mismo carril. ¿Quedaron, digamos, desactualizadas las veredas ideológicas? En ese sentido, en el sentido que estás marcando, creo que las veredas ideológicas siempre estuvieron desactualizadas, ¿no? El Salvador y Venezuela están en las antípodas
cuando uno piensa quizás en el perfil ideológico de los presidentes, pero no están en las antípodas cuando uno piensa en el modelo autoritario de reversión de la democracia que los dos países experimentaron. Chávez tuvo un discurso de izquierda y fue extremadamente popular, y eso le permitió utilizar su legitimidad democrática para erosionar la democracia venezolana. Bukele, de la misma manera, tiene un discurso de mano dura, eso lo ha hecho inmensamente popular, y él aprovechó esa legitimidad democrática para erosionar la democracia de El Salvador. En ese sentido, los dos procesos han sido muy similares, ¿no? Son característicos de un proceso de erosión democrática que hemos visto en América Latina y en el resto del mundo. Donde estos países son diferentes hoy en día, creo yo, es que Bukele es inmensamente popular y Maduro, después de muchos años de régimen, ya no es un presidente popular, es un presidente que realmente perdería una elección competitiva. Bukele es inmensamente popular, pero se está salteando la veda de la Constitución justamente para ser reelegido. Sí, por supuesto. Algo característico de estos presidentes, Bukele, al igual que Chávez, al igual que Evo Morales en su momento, es que utilizan este momento de enorme popularidad para desmantelar las protecciones de la democracia y para garantizar su democracia, su reelección indefinida, ¿no? Por suerte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tomado una posición muy clara en este sentido y ha declarado, para reducir el riesgo de estas situaciones, que la reelección indefinida no solo no es un derecho humano, sino que de hecho afecta contra los derechos humanos porque erosiona el pluralismo del sistema político. Nos vamos al norte. Hay elecciones en México, pero lo salteamos para hablar de Estados Unidos. Joe Biden, por un lado, el presidente más viejo de la historia, y por el otro lado, otro disruptivo, Donald Trump, que vuelve a la candidatura o a intentar ser candidato en primarias en las cuales está vetado para presentarse en Colorado y en algunos otros estados, aparentemente. ¿Cómo lo ves? Estados Unidos, al igual que muchos países, tiene una elección que es patética y dramática al mismo tiempo, ¿no? Biden es un presidente bastante impopular hoy en día, a pesar de que no es un presidente particularmente malo, pero es un presidente muy impopular, desgastado por la imagen de ser un presidente viejo, y que de algún modo muestra su candidatura y su insistencia en ser candidato, muestra la debilidad estructural de los partidos políticos en los Estados Unidos y en el resto del mundo, creo yo, en general, para renovar sus cuadros. Tenemos un problema muy serio por el cual los partidos en parte pierden legitimidad porque no consiguen renovarse. Trump, por el otro lado, representa un tipo de problema diferente, ¿no? Como decías, es un presidente disruptivo, es un candidato disruptivo, es un candidato con claras orientaciones antidemocráticas que ya mostró durante su primer gobierno, y es un candidato que sigue siendo el candidato dominante en el Partido Republicano, entre los votantes del Partido Republicano, y que sin duda va a ser, a menos que vaya preso, lo cual es improbable, va a ser el candidato del partido. Hablando de disruptivos, Javier Milei, primeros días de gobierno, ¿cuál es tu impresión? Milei es un caso interesante para mí, es un caso preocupante como presidente, por supuesto, porque representa de algún modo esta tendencia a tener presidentes disruptivos, outsiders, populistas, como quiera que los queramos llamar. Pero al mismo tiempo es un caso interesante por la naturaleza de su coalición política, ¿no? Su coalición política representa en parte una derecha antiperonista muy tradicional, muy antigua de la Argentina, en parte representa una coalición menemista que estaba postergada en el peronismo y que ahora vuelve a tener acceso al poder, y en parte, y esta es la parte más interesante, representa una coalición de jóvenes insatisfechos con la política, que es un grupo social que estamos viendo como clave en todo el mundo, activados a través de las redes sociales, y que por primera vez en la historia de Argentina abrazan la idea de la libertad y los ideales libertarios como un proyecto alternativo, como un proyecto disidente, como un proyecto rebelde y como una alternativa al orden político. Eso nunca había ocurrido en la Argentina, y ese tercer componente de su coalición creo que es el elemento nuevo en la historia de Milei. Todo lo demás,
la farandulización de la política, el discurso neoliberal. Creo que todo eso eran cosas que conocíamos en Argentina, pero este componente de base popular es realmente nuevo. Hablas de redes sociales y tenemos el fenómeno de la inteligencia artificial, que muchos temen que pueda influir en las elecciones. ¿Te parece que puede ser así? A ver, la combinación de redes sociales, inteligencia artificial, Big Data, lo que llamaríamos genéricamente Big Data, ¿no? La capacidad de juntar información enorme sobre las personas a las que nos queremos dirigir, la estructura del discurso, de todo lo que se ha escrito en la historia que está publicado en Internet, y reprocesarlo de alguna manera muy eficiente, porque tenemos inteligencia artificial para hacerlo, de combinar imágenes para crear imágenes nuevas que parecen absolutamente creíbles. Toda esta capacidad es realmente nueva, ¿no? Es una transformación enorme del mundo en unas pocas décadas. Y esto lo que significa es que inevitablemente la política está cambiando. Vimos a la política cambiar en los años 30 con el surgimiento de la radio, vimos a la política cambiar en los años 50, 60 con la expansión de la televisión, vimos a la política cambiar en los años 80 y 90 con la expansión del cable. Ahora estamos viendo a la política cambiar con la expansión de las redes sociales, pero este está potenciado por instrumentos como la inteligencia artificial, que no solo permiten que nosotros accedamos a la información que confirma lo que nosotros queremos oír, sino que además permiten que esa información nos busque a nosotros, ¿no? Que identifique qué es lo que queremos oír y que la información nos busque a nosotros. Esto representa un cambio fundamental en la política como la conocíamos. Hablabas de coaliciones y se me ocurre, frente a este cambio, debemos inmolar a los partidos políticos y ahora, digamos, votar por coaliciones o por nombres de fantasía de determinados personajes, carismáticos o no, que surgen y que de pronto forman lo que antes era un partido político, hoy es prácticamente un movimiento. ¿Ves ese cambio también? Sí, sin duda. Y de nuevo, eso es claramente es un efecto potenciado por la dinámica de las redes sociales. Pero creo que hay que hacer una diferencia fundamental entre la capacidad para llegar al poder y la capacidad para gobernar. La capacidad para llegar al poder está potenciada por las redes sociales de una manera muy perversa, que es la siguiente. En las redes sociales, en donde estamos saturados de información y que constituyen la principal fuente de información para casi toda la gente, el discurso moderado no tiene ningún atractivo, ¿no? Porque es un mensaje más entre cientos de miles de mensajes que recibimos todo el tiempo. La única forma de sobresalir es tener un discurso completamente loco, ¿no? Fuera de la norma. Eso es lo que atrae, lo que hace que prestemos atención, lo que hace que compartamos los mensajes con nuestras redes. Entonces, eso genera un incentivo para los políticos para tomar posiciones extremas y beneficia a los políticos y políticas que naturalmente tienen la personalidad para tomar estas posiciones extremas. Y les permite llegar al poder. No es casual, creo, que veamos esta ola de políticos locos llegando al poder en todo el mundo de golpe. Ahora, lo que está muy claro, quedó claro en el caso de Bolsonaro, quedó claro en el caso de Trump, quedó claro, y creo que va a quedar claro en el caso de Milei también, es que para gobernar se necesitan partidos políticos. Aún en el siglo XXI se van a seguir necesitando partidos políticos. Y por lo tanto, la única combinación que es realmente efectiva es cuando este discurso, que parece extremo, se combina con un aparato político efectivo. En esos casos es donde realmente vemos el mayor daño a la democracia, porque hay una combinación de popularidad, como en el caso de Bukele, con la capacidad de articular una coalición política en las instituciones, en el Congreso, en la Corte Suprema, que le permiten realmente arrasar con los controles de la democracia. Es decir, ganan los provocadores. En las redes sociales ganan los provocadores. En el Congreso, en la Corte Suprema, no ganan los provocadores a menos que hayan conseguido capturar esas instituciones. ¿Sos optimista, Aníbal? Sí, soy optimista. Soy optimista no porque sea ingenuo, sino porque históricamente el sistema político que conocemos como democracia genéricamente
ha mostrado una enorme capacidad de adaptación a los nuevos momentos históricos, a los nuevos movimientos sociales y a las nuevas tecnologías. Si pensamos en lo que hubiéramos concebido como democracia hace 100 años, es una forma de gobierno que hoy en día no reconoceríamos como democracia, ¿no? Las mujeres no votaban, el sistema político que entendemos como democrático se ha transformado de manera progresiva, expandiendo derechos, agregando instituciones de manera acumulativa, y posiblemente en 100 años la democracia va a ser una forma de gobierno mucho más abierta, mucho más inclusiva, que hoy en día no reconoceríamos como algo que es posible. Aníbal, muchísimas gracias y feliz año. Gracias a ustedes. Y esto ha sido el programa número 100 de Cuarto de Hora, programa de Cadal TV. Gracias por acompañarnos en estos 100 programas. Nos encontramos en el próximo. Chao.